Estamos ok, Francisco. Bien, bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos a esta séptima charla del Club CIO de este año. Como siempre, darles la más cordial bienvenida a esta red compuesta por ustedes que hacen, ¿no es cierto?, que esto se haga posible y por supuesto agradecer a nuestros principales partners, la empresa Coacin Logicales, Arquitectos del Cambio, GTD, ProactivaNet y nuestros media partner, la revista Trentic y nuestro socio de gestión de talento, IT Hunter. Muchas gracias a ellos, porque también, gracias a su aporte, ¿no es cierto?, este espacio también es posible que se haga realidad. Bueno, hemos recorrido una nutrida agenda y hoy nos toca hablar de un tema muy relevante que está muy en boga, que es el tema del desarrollo de la inteligencia artificial. Ahí con Rodrigo Durán hemos venido trabajando desde hace ya no me acuerdo, Rodrigo, pero ya son meses, donde hicimos un trabajo conjunto en ayudar a aportar a la fabricación de este instrumento del cual les va a hablar Rodrigo. El CENIA es el Centro el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de la Universidad Católica, que es liderado, entre otras cosas, el profesor Álvaro Soto, que ustedes lo conocen y que ha hecho presentación a este club sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y su maravilla, ¿no es cierto?, que inventó este robot que recorre las góndolas y hace un montón de cosas, el CIPEDI, si no me acuerdo, si mal no recuerdo. En octubre nos va a venir a hablar un académico de la universidad y que también es un emprendedor del mundo del RPA. Nos va a venir a hablar de aplicaciones prácticas de RPA y mezclado con inteligencia artificial, así que no se lo pueden perder. Y en noviembre y diciembre ya tenemos nuestros dos encuentros presenciales. El 23 de noviembre que va a venir a hablar Banco Vice y finalmente va a cerrar en diciembre con la ceremonia de premiación del Club CIO. Y respecto de eso, la postulación ya está abierta hace un tiempo. La pueden postular ahí en www.ctuc.com, en la sección Club CIO Chile. Van a llegar ahí y se va a mostrar esta interfase que están viendo en pantalla para que ustedes pongan el título, la descripción, agreguen el archivo y postulen a una de estas tres categorías. Y si de alguna manera no calza en alguna de estas categorías, bueno, mándenlo igual porque si ustedes consideran que es interesante, nosotros lo vamos a evaluar en su mérito. Estas tres categorías se refieren a la transformación de las TI, básicamente son iniciativas que hayan logrado hacer un cambio significativo en la forma en que operan las TI en cualquier organización, considerando aspectos muy relevantes que tienen que ver con el grado de alineación que tiene con las principales metas o el cambio cultural que hubo de por medio al haber hecho esta transformación de las TI, etcétera. La transformación digital es otro gran tema, ¿no es cierto? Aquí es donde buscamos iniciativas que busquen nuevas herramientas que hayan logrado impactar significativamente o en la mejora de un modelo de negocio, a nivel de la organización, o a nivel de un servicio, o a nivel de la experiencia de cliente, etcétera. Y los proyectos de modernización tecnológica también son muy necesarios para poder hacer que las organizaciones vayan al tono de lo que va requiriendo, ¿no es cierto?, el entorno donde están adscritas las organizaciones. Y la fecha para poder postular a estas iniciativas vence el 27 de octubre. Nos han estado haciendo diversas preguntas, lo cual de alguna manera refleja un cierto barómetro de interés en cuanto a presentar este tipo de iniciativas. Así que los animamos a que ya las vayan subiendo a las plataformas, háganos todas las preguntas que quieran antes de subir su información y nosotros los podemos ayudar y guiar al respecto. Aquí yo dejo a Carlos Rojas para que explique esta lámina y la siguiente les va a explicar Matías Fuentes. Adelante, don Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas quienes se conectaron a esta hora. Bueno, como comenta Francisco, tenemos la oportunidad
de poder participar este año nuevamente de todas las sesiones de América Digital. La más pronta que viene es esta que se va a realizar en Miami el 15 y 16 de noviembre, queda poquito. De todas maneras, le quería comentar que uno de los beneficios que tenemos para el Club CIO es obtener un descuento del 30% en el valor de la entrada, que estaba viendo que está alrededor de $1.240. Entonces, un 30% igual ayuda bastante a la inscripción. Ahí hay un código QR a través del cual ustedes pueden escanearlo e inscribirse y utilizar el código CETIUC30 o CETIUC30 para poder obtener ese descuento. No sé si alguien de acá debe estar inscrito, si no, bueno, los motivos a que lo puedan hacer, va a ser un congreso bien interesante, yo diría uno de los más grandes que se está organizando desde Chile, en Miami, donde van a participar muchas casas tecnológicas y van a ver varias actividades de networking y tracks bien interesantes con casas ya en Estados Unidos centrales de estas casas de software, perdón, ¿verdad? Así que los dejamos cordialmente invitados. Después, más adelante, los vamos a invitar a otras sesiones de América Digital que se van a realizar en Chile el próximo año y les vamos a ir contando de los beneficios que vamos teniendo para el Club CIO, que van a ser exclusivos para nosotros. Eso, Francisco. Gracias, Carlos. Y ahora vamos a empezar a introducir los temas de inteligencia artificial, donde Matías nos va a explicar algunos de los hallazgos que hemos encontrado en algunos benchmarks. Don Matías. Gracias, Francisco. Bueno, buenos días a todos, los asistentes. Sí, un poco para introducir lo que va a hablar Rodrigo, que igual lo que va a hablar Rodrigo es mucho más global, y no solamente está circunscrito a la inversión o al gasto o a la adopción de inteligencia artificial en las organizaciones, sino que tiene un marco mucho más general y más grande. Acá nosotros pusimos algunas slides como para introducir el tema. En el primer gráfico, que también está bien alineado a lo que va a presentar Rodrigo, son las capacidades de IA usadas por las organizaciones. Ya esto también fue realizado en conjunto con Senia, esta pregunta, y la verdad es que vemos que en Chile, al menos, lo que ha adoptado las organizaciones o las empresas o el sector privado y también el sector público, pero en la área de TI, está asociado principalmente a la automatización de procesos con robótica, es decir, todo el mundo de RPA. Y en segundo lugar, o sea, el 44,4% de las organizaciones nos dicen que esa es la principal capacidad de IA que está hoy día siendo utilizada en la organización, seguida por simulación y reconocimiento facial, pero principalmente gana por harto lo que es el tema de RPA. Esta opción que todavía todavía es baja, todavía o sea, todavía vemos que todavía no se le saca un provecho grande al tema de IA en las organizaciones, ha impactado que el tema del presupuesto de IA, asociado a IA, en la mediana, aquí está todas las organizaciones, en promedio, IA, en relación al presupuesto de ahí, representa un 5%. ¿Ya? Entonces, si nosotros sacamos la variable o lo que puede provocar el sesgo de una organización importante, ahí está el máximo 35%, hay una organización que gasta en IA un 35% de su presupuesto de ahí, nos quedamos con una mediana cercana al 2,5%, lo cual, comparado con otras organizaciones o empresas globales que invierten bastante en IA, todavía estamos lejos, ¿ya? Lejos, pero se sigue avanzando en este mundo que para muchos puede ser bien complicado por todo el tema de las skills necesarias para llevar a cabo esta temática al interior de las organizaciones. A continuación, como recordatorio, nosotros ya, si se acuerdan bien, nosotros tenemos el ENTI y el ENSI, el Estudio Nacional de TI, el Estudio Nacional de Ciberseguridad. El pasado 5 de septiembre tuvimos nuestro webinar donde presentamos los principales resultados de la encuesta de presupuesto de ambos estudios. Como ya se había dicho, esto es una retribución a la participación en la encuesta.
Y en esa sesión nosotros pudimos detallar quiénes fueron los ganadores de la beca, del diplomado, y también de una asesoría que pudiésemos estar dando dentro de esas organizaciones. Y para el próximo, ¿qué es lo que se viene? Acá nosotros hoy día estamos encuestando, estamos realizando el benchmark de capital humano, tanto de TI como de ciberseguridad. Esta encuesta termina el 6 de octubre, todavía nos faltan muchos encuestados porque apenas tenemos hoy día 15, así que los invitamos cordialmente a participar porque sin la participación de ustedes no vamos a poder publicarlo o nos vamos a atrasar. Y después, obviamente, las consultas, todos los datos, todos los gráficos que nosotros podemos estar compartiendo se van a estar demorando. Así que eso es Francisco. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias y solicitarle la colaboración para que podamos poder completar en tiempo y forma, si Dios quiere, el 6 de octubre ambos capitales humanos del Estudio Nacional de Tecnologías de Información y de Ciberseguridad. Bien, y ahora vamos a presentar a don Rodrigo Durán, quien nos va a presentar los hallazgos, ¿no es cierto?, y los resultados del estudio recientemente realizado sobre inteligencia artificial en América Latina y Chile lidera con fragilidad. Interesante título para que después nos pueda comentar Rodrigo ese concepto de la fragilidad. Rodrigo es ingeniero comercial y magíster en políticas públicas y economía de la Universidad Adolfo Ibáñez. Él antes ejerció como jefe de gabinete de la primera subsecretaría de Ciencia de Chile, interesante, y es director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial y está a cargo, ¿no es cierto?, del relacionamiento con entidades a nivel regional y la ejecución de proyectos que puedan ayudar a promocionar el desarrollo de la inteligencia artificial. Él es director ejecutivo del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el ILIA, y él ni más ni menos ahora está en Uruguay porque le pidieron ir a moderar. Ahí, Rodrigo, tú nos cuentas más detalle de lo que estás para que le cuentes al resto del alcance que está teniendo esto a nivel latinoamericano. Así que yo dejo compartir, Rodrigo, y gracias por acceder a esta presentación. Sé que estás muy ocupado, así que avancemos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Francisco, y al CETI en general por la invitación. Voy a compartir pantalla. Y gracias a todos los que se conectaron para conocer este proyecto. Que efectivamente, esta tiene un poco de la presentación que voy a hacer acá también en Uruguay. Es la Cumbre Mundial de Comisiones Futuros. Una cuestión bastante más grande de lo que yo pensaba, incluso, aunque es bien entretenido, hay hartos parlamentarios. Y hay una delegación chilena bien importante, estaba el senador Kast, Urresti, la diputada Orsini, diputado Mirosevic, había harta gente. Pero bueno, respecto a la presentación, miren, voy a hacer una repasada general de qué es lo que vamos a ver. Luego de eso, profundizar particularmente en el fenómeno y los hallazgos para América Latina y luego para Chile. Yo creo que esto debería durar unos 30-35 minutos. Si tienen preguntas, pueden dejarlas por el chat o las hacen al final, como prefieran, pero como para agilizarlo ahí. Y si cualquier cosa van escribiendo. Bueno, primero, este índice no es algo que nosotros desde el CENIA hayamos hecho. Esto fue un trabajo súper grande de articulación de actores y actrices desde México hasta Punta Arenas. Fueron más de 60 personas quienes participaron activamente en la revisión, redacción, etcétera, entre ellos Francisco y Matías, que están en esta reunión. Así que es un trabajo mucho más grande de lo que me toca presentar a mí, y mis primeros agradecimientos son para todas las personas que se sumaron a esto de forma desinteresada y también a las organizaciones que confiaron en esto, desde quienes financiaron como CAF, el BID, la UNESCO,
o las empresas como Google y AWS. También al CETI, que colaboró, ahí nosotros trabajamos con Matías en identificar ciertos indicadores, las universidades que patrocinan el SENIA. También hay un gran agradecimiento para estas organizaciones que hicieron posible esto, porque fue un trabajo bastante grande. ¿Qué fue específicamente lo que hicimos? Nosotros nos dimos cuenta de que en la discusión respecto a inteligencia artificial en América Latina no había un punto de referencia común. Es decir, las personas usaban distintos datos, distintas fuentes, distintas incluso aproximaciones o taxonomías que se dicen para referirse a conceptos que eran más o menos parecidos o muchas veces distintos y usaban lo mismo. Entonces, era muy difícil tener una conversación seria y avanzada respecto a cómo tomar decisiones en torno a la inteligencia artificial, desde la política pública, desde la regulación, pero también desde la adopción tecnológica, desde la inversión desde la universidad, etc. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar los distintos índices que había en el mundo y decir, ok, vamos a ajustarlos para que se adecúen al contexto social, cultural y material de América Latina. Y con eso nuestra meta era medir y comparar el desempeño relativo de cada uno de los países de la región y permitir un seguimiento a lo largo del tiempo. Esta es la primera versión que vamos a publicar el próximo año nuevamente y después cada 2 años probablemente. Nos interesaba hacer visible el estado del arte y la práctica en cada uno de los países de la región. Habían proyectos muy invisibilizados que son bien interesantes y lo abordamos más adelante. Y por otro lado, había mucho mito respecto a qué es efectivamente lo que se estaba haciendo. Nosotros también podemos identificar principalmente a nivel académico, qué es lo que se está haciendo en inteligencia artificial en América Latina. Eh, a través de esto se puede facilitar la toma de decisiones de distintos actores a través de los aprendizajes que se generan. Es mucho más fácil comparar hoy día. Y aparte, incluimos dos cosas que no tienen que ver tanto con indicadores, sino que fueron más bien experimentos que salieron muy bien. Uno, hicimos un análisis de la percepción social respecto a la inteligencia artificial, usando redes sociales y comparándolo con medios de prensa. Y lo otro que hicimos fue una encuesta bien amplia donde participaron cerca de 200 personas sobre cuál es el futuro de América Latina en el marco del desarrollo de la inteligencia artificial. Esos son como dos elementos que nos parece que son interesantes y que, si bien no dan puntaje, no comparan, sí te dan una visión más bien global de lo que está pasando en la región. ¿Cómo leer este documento que está disponible? Lo pueden ver en www.indicelatam.com o .cl o .ai. Está en inglés y en español, así que si lo quieren compartir también bienvenido sea. Como les decía, esto tiene 5 dimensiones de análisis, 3 que dan puntaje y 2 que son adicionales. Las 3 que dan puntaje son factores habilitantes, que tienen que ver con las condiciones básicas que permiten el surgimiento de un sistema de inteligencia artificial. En segundo lugar está la investigación, desarrollo y adopción, que mide la madurez de este sistema. Y en tercer lugar está gobernanza, que evalúa el marco institucional en torno a un sistema de inteligencia artificial. Finalmente, estos dos de percepción y futuro que les comenté. Y esto es importante cuando si ustedes leen el índice, cuando lo lean tienen que tener en cuenta que esta es la jerarquía de información. Uno tiene una dimensión, que son factores habilitantes, y luego hay subdimensiones, que pueden ser, por ejemplo, infraestructura y desarrollo de talento. Aquí está, es un ejemplo. Luego esas subdimensiones se componen de indicadores y finalmente esos indicadores se alimentan de subindicadores. El dato que nosotros recogimos es el subindicador. Y a partir de eso fuimos agregando para la construcción de un valor final a nivel de dimensión. Y esto, distintas cosas van dando un puntaje que se traduce en esto. Aquí paso a los principales hallazgos para América Latina. Chile lidera con 73,21 puntos, lo cual, si pueden ver, es casi 30 puntos por encima del promedio de América Latina. Sin embargo, no hay ningún país que se saque un 7, y eso es bien interesante del índice porque hay aprendizajes cruzados y cuando revisemos la parte de Chile lo van a ver mejor, pero Chile puede aprender mucho de Brasil o de Uruguay, incluso de Paraguay o de Perú, que uno diría que quizás no están así por los puntajes que están ahí, etc. Entonces, el primer elemento que es importante es esta diversidad, que aparte es súper interesante porque, por ejemplo, acá en Uruguay, uno de los elementos que más les llama la atención es que para nosotros, quienes estamos en esta reunión, puede ser bastante evidente, pero para los europeos no es tan evidente, es que Chile lidera y hay mucha diversidad en América Latina en términos de inteligencia artificial. Esto se imagina que América Latina es un bloque
Y no, no es así. Lo segundo, esta fue una pregunta y ha estado muy presente en la literatura. Este es un gráfico donde en el eje vertical ustedes pueden ver el porcentaje o la proporción de autores a autoras según su categoría. ¿Y qué categoría estamos viendo acá? Estamos viendo del total de autores y autoras en América Latina, cuántos se fueron de América Latina. En fondo lo que estamos viendo es fuga de talento. Y si se dan cuenta, la fuga de talento está en torno al 5, al 6-7% en América Latina, lo cual es relativamente bajo y además se estabiliza en torno a eso. Tuvo al principio mucha varianza y después se estabiliza, lo cual rompe un poco esa idea de que en realidad hay una fuga de talento muy importante hacia el sector, hacia al hemisferio norte. Sin embargo, lo que identificamos es que esa fuga de talento, ese 6-7%, es probablemente el más productivo de todos los autores. Entonces, no son muchos los que se van, pero que los que se van son los más talentosos. Y por otro lado, lo que también identificamos es que en la línea azul representa cuál es la proporción de autores que ingresan al sistema habiendo estudiado fuera de América Latina. Entonces, lo que quisimos ver era qué proporción del sistema se estaba formando dentro de América Latina y cuánta dependencia teníamos de formarnos fuera de América Latina. Y como pueden ver, esto cae paulatinamente hasta cerca de un 60% en los últimos 10 años, entre el 2012 y el 2022. ¿Qué indica? Eso indica que los sistemas de producción de conocimiento en América Latina han madurado, pero sigue existiendo esta fuga de talento, y aparte este salto que se pega entre el 2021 y el 2022, estamos estudiando a qué se debe. Probablemente hay bueno, no tenemos muy claro, pero en el fondo lo que muestra esto es que por una parte tienes un 7% anual de autores que se van, o sea, del total de autores que tú contabilizaste en el año anterior, un 7% se fueron en promedio a publicar afuera, y es el 7% más productivo. Y por otro lado, vemos una caída paulatina en la formación del ecosistema de producción del conocimiento fuera de América Latina. Se está concentrando acá, y eso refleja cierta madurez del sistema. Esto es interesante de mirar, lo pueden ver más en detalle para cada uno de los países de la región, pero ¿de dónde llegan los autores que publican en América Latina y hacia dónde se van? Si se fijan bien, la columna de Estados Unidos, por ejemplo, se mantiene más o menos estable en torno a un 20%. Ven también España y Portugal, que es PT, tienen cierta importancia por un tema idiomático, pero quizás lo que más llama la atención de esto es, uno, el crecimiento de China como un lugar desde donde llegan y hacia donde se van, que es la línea verde clara. Lo segundo que llama la atención es la disminución de Gran Bretaña, como en fondo hay como un cambio no es directamente, pero hay un trasvasije desde Europa hacia China, probablemente. Y lo tercero que también llama la atención es el crecimiento de estos otros destinos, que aquí hay solo 5, pero esos otros destinos en general, los que varían son Rusia, son Turquía, el Medio Oriente. Eso quiere decir que hay una diversificación en los lugares donde los académicos y académicas están formándose y generando vínculos. Antes era muy concentrado en Europa y Estados Unidos, ahora es mucho más diverso. Otro hallazgo relevante es que nosotros identificamos y medimos un elemento que se llama el barómetro de datos. Entonces, lo que ustedes ven en este gráfico es el puntaje que tienen todos los países para el promedio en 3 subindicadores del tema de datos, que es la disponibilidad de datos, las capacidades para trabajar esos datos y la gobernanza. Esa es la columna azul. Y la columna roja muestra el indicador para uso e impacto de esos datos. Y si se dan cuenta, es muy evidente, hay mucho más puntaje en la columna azul, las brechas varían entre un país y otro, pero en general el puntaje es mayor para los primeros 3 indicadores que para los últimos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si bien tenemos un ecosistema más o menos robusto en disponibilidad de datos, capacidades para procesarlos y gobernanza, no estamos generando proyectos que tengan impacto con esos datos. Y hay varias explicaciones para eso, pero quizás la más relevante, la que nosotros creemos que es más concreta, es la poca capacidad de cómputo para procesar esos datos. Hoy día, si ustedes se dan cuenta, esto muestra la barra azul es un indicador de conectividad en nube, la barra roja es la presencia de supercomputadores,
y la barra amarilla es la presencia de data center per cápita. Y si ustedes se dan cuenta, en general el puntaje es más o menos malo, bajo el 50%, bajo 50 puntos en todos los países, en torno a 30 puntos a nivel general en la región, frente a otros indicadores donde estamos en 60, 70. Entonces, aquí hay un elemento que vamos a ver después para el caso de Chile. Aparentemente está impidiendo el desarrollo de un ecosistema más robusto en temas de datos. Esto ha salido con harta fuerza y es quizás una de las cosas más interesantes que identificamos en el índice. Nosotros recogimos datos de LinkedIn para identificar la penetración relativa de habilidades que están reconocidas como necesarias para la inteligencia artificial, ¿no? Y ahí hay dos tipos de habilidades, son habilidades tecnológicas, que son como más básicas, tipo programación, qué sé yo, y otras que se llaman habilidades disruptivas, que son más específicas, tipo PyTorch, Panda, etcétera, etcétera. Y lo que muestra esto, y lo pueden ver en mayor detalle, pero esto lo que muestra es la penetración relativa comparándonos con el promedio mundial, que es esa raya punteada que dice 1, para estas 21 industrias que ustedes ven. Como se dan cuenta, la penetración relativa en Brasil es mucho más alta que en Chile, eso es más o menos evidente. ¿Perdón, Daniel? Dale. La penetración relativa en Brasil es más alta que en Chile, y en general Chile va bastante mal en esto. ¿Y eso qué significa en conclusión? Significa que los trabajadores en estas industrias aparecen con menos habilidades asociadas a la inteligencia artificial que en otros países, en Chile. Y además, en el mundo tenemos un promedio superior al de América Latina. Eso muestra que estamos más o menos atrasados, y eso es bien inconsistente con lo que uno ve, por ejemplo, en las declaraciones de las políticas, o incluso en las discusiones de políticas públicas, donde se manifiesta esta preocupación por el rezago laboral y la cuestión, pero cuando tú ves, ok, más allá de ese discurso, cómo eso se está materializando en políticas públicas, cuál es la traducción de esas políticas públicas o el impacto que tiene, es bien escaso. Y ahí hay un desafío muy grande, tanto para los tomadores de decisiones de política pública como también para las empresas, porque estamos quedándonos atrás como región en habilidades para la fuerza laboral del futuro. Otro elemento donde hay una brecha enorme es esto que estamos viendo a continuación. Hay un espacio de inversión gigantesco en América Latina, considerando el tamaño, considerando los datos, que no se está materializando, de un total de 190 millones de dólares invertidos, o sea, 190.000 millones de dólares invertidos en inteligencia artificial en el año 2022 por inversionistas privados. Solo 8,2 fueron en América Latina. Y de esos 8,2, 3,46 fueron en Brasil. Es decir, el resto de América, por ejemplo, Chile fueron cerca de 600 millones de dólares, Uruguay fueron 250, México fueron como 600 también, Colombia como 550. Los datos están en el índice. Pero lo que les quiero decir es que hay espacios de inversión. Si uno ve cómo se comporta y cuál es el volumen de población y cuáles son las potencialidades que hay, uno esperaría que esto creciera, que hay una brecha. Esto es un poquito más académico, pero también es algo bien curioso. La línea que ustedes ven que tiene la mayor pendiente, la línea azul oscuro, muestra la cantidad de autores y autoras que, habiendo publicado en el año que estamos viendo, por ejemplo, en el año 2022, o sea, en el año 2021, no publicaron en el año 2022 en ninguna parte, ni aquí ni fuera de América Latina. Y la pregunta que nosotros hicimos fue, chuta, o sea, ¿realmente la gente deja de publicar o qué sé yo? Y no, lo que pasa es que toman conceptos de inteligencia artificial, por ejemplo, para las humanidades, para la biología, para la kinesiología, etcétera, publican usando esa herramienta en particular y después siguen publicando en la misma disciplina. Entonces, hay mucho cruce disciplinario de la biología, de la química, de la física con la inteligencia artificial. Hay un uso muy intensivo de herramientas de inteligencia artificial en el ecosistema académico. Y por eso es que vemos esta línea que a nosotros al principio nos llamaba la atención porque era como, chuta, en verdad se está yendo mucha gente. Acuérdense, la línea de fuga de talento que teníamos antes era mucho más baja. No es que se esté yendo tanta gente, al contrario, lo que está pasando es que son personas que publican usando una herramienta de Machine Learning y después dejan de publicar porque siguen publicando en biología, física, etc. Aquí estamos terminando, este es del último
capítulo del que da puntaje, nosotros tratamos de entender, bueno, cuáles son como las cosas del, del, del ecosistema más regulatorio que podrían promover o fortalecer o ser significativas para que estos sistemas se consolidaran, y nos dimos cuenta que en realidad tienen una estrecha correlación con visión e institucionalidad. Es decir, si un país es capaz de desarrollar una estrategia de inteligencia artificial que tenga ciertas condiciones no muy sofisticadas, que en el fondo haya participación ciudadana y reconocimiento de la primera autoridad y un cierto grado de acuerdo político, es altamente probable que eso tenga un impacto en otras cosas. Y eso es un poco lo que nosotros sugerimos con esto, que si uno va a empezar a nivel país, el primer paso no debiese ser tanto meterse como en fomento de inteligencia artificial directamente o regularlo, sino que más bien tener este punto de partida de tener una visión e institucionalidad compartida hacia el futuro. Como les decía, hay un análisis bien relevante respecto a la percepción que existe. Nosotros tomamos dos fuentes, tomamos cerca de 31 millones de tweets y por otro lado una base de datos que construimos de un poco más de 20.000 noticias entre octubre y mayo para ver el impacto que había tenido la aparición de ChatGPT, para evaluar la percepción de las personas, entendiendo los sesgos que tiene esto. No digo que, pero es una buena aproximación, al menos es relativamente representativa. Y lo que identificamos es lo siguiente: en medios digitales el sentimiento es muy optimista, hay mucho entusiasmo asociado a la inteligencia artificial y casi un 42% de las noticias son de carácter positivo, derechamente positivo, y solamente un 12,6% son negativos. Versus en redes sociales, donde la neutralidad de los comentarios se mantiene, que nosotros fuimos bien rigurosos en eso, entonces aquellos comentarios que no eran una posición clara los dejamos como neutrales. Pero si ustedes se dan cuenta, el gráfico cambia su posición. Esto está malo, evidentemente, porque este positivo, pero bueno, aumenta el doble el sentimiento negativo, y el sentimiento positivo baja significativamente en redes sociales. ¿Y eso qué significa? Significa que las personas en redes sociales son mucho más escépticas respecto a la inteligencia artificial de lo que aparece en los medios. Y ahora, visto esto de América Latina, vamos a pasar rápidamente por las condiciones que hacen que Chile tenga este llamado liderazgo frágil, que como ustedes vieron en el cuento anterior tenía 73 puntos, 30 puntos sobre la media. Entonces, ¿qué explica este liderazgo y dónde están los elementos a los que hay que poner atención? El primer elemento es la conectividad. La conectividad, Chile tiene cerca de 40 puntos sobre el promedio y eso se explica por una tremenda penetración en uso de Internet, una velocidad de descarga muy alta y un 5G en régimen, que son tres condiciones que no son dadas en el resto de América Latina. De hecho, yo, por ejemplo, ahora estoy en Uruguay y mi señal de roaming es muy mal. Y es algo que se coincide acá, que las características de la conectividad en Chile son, bueno, ustedes probablemente lo saben mejor que yo, son realmente excepcionales. Espérame, que creo que me salté una. Ya. Pero ¿dónde tenemos una fragilidad? Esto lo habíamos visto antes. Recuerden que Chile lidera este índice con 30 puntos sobre el promedio. Entonces, obviamente le va bien en algunas cosas. Fijamos, ¿dónde le va menos bien? Bueno, le va mucho menos bien, por ejemplo, en cómputo. En cómputo, de hecho, somos el tercero de la región, o sea, el cuarto a nivel regional, detrás de Uruguay, de Costa Rica y de Brasil, apenas por encimita de Panamá. Y eso se debe porque tenemos una muy baja presencia de data center per cápita y una baja presencia de supercomputadores. Y además nuestro uso de nube es mucho más bajo de lo que uno esperaría. Entonces, al final, aquí lo que nosotros vimos es decir, como Chile podría liderar si se tomara más en serio el tema del cómputo, de alguna manera. Y al final hay ciertas recomendaciones para eso. Después, en la parte de desarrollo de talento, fíjense, lideramos con 60 puntos sobre el promedio. Esto es porque el ecosistema de formación de capital humano avanzado, magíster y doctorado particularmente en Chile, es bastante superior al resto de América Latina, notablemente superior. Tenemos muy buenas universidades, muy buenos programas de doctorado, muy buenos programas de magíster, y además muy voluminosos en relación al resto de los países. Nosotros estamos a la par con Colombia o con México en egresados de doctorado y magíster en ciencia de computación y cosas así, pese a que somos bastante más chicos.
Eso explica esta brecha grande del puntaje. Otra fortaleza que es interesante es este ecosistema, y tiene una correlación bien estrecha con lo que vimos del ecosistema académico, pero aquí lo que nosotros estamos viendo es en el eje vertical, es el conteo normalizado de autores, y en el eje horizontal son los años. Entonces, si ustedes ven, Chile tiene más o menos cerca del doble de autores, un poquito más, un 80% más de los autores que tiene el promedio de América Latina. O sea, hay una comunidad académica que es muy grande. Ahora estamos viendo el conteo normalizado de publicación, en el fondo estamos viendo productividad, y nos damos cuenta también de que no solamente son hartos, sino que además producen harto. Y además, y este quizá el más importante, es este quiebre que se da en la tendencia, donde después del 2016 en adelante, el impacto normalizado del autor y las autoras chilenos crece muy por encima de América Latina. Entonces tenemos una comunidad que produce harto, que es grande en relación al resto de América Latina, y que tiene alto impacto. Y eso favorece un montón, y eso explica, por ejemplo, que haya un CENIA en Chile y no haya un CENIA todavía en Perú o Colombia o México, porque nuestra comunidad es mucho más grande y es más madura. Em, Sin embargo, tenemos un problema, y es, ¿se acuerdan, ¿se acuerdan que les había mostrado el gráfico de fuga de talento para América Latina? Bueno, este es el de Chile. Y si ustedes se dan cuenta, la fecha roja que está ahí es el promedio de América Latina, y el Chile es bastante, para la escala, está bien por encima. Nosotros tenemos un promedio de fuga de talento que está cerca del 11%. Y ese 11% promedio es porque tenemos mejores, no sé si mejores, pero bueno, sí, da lo mismo. Somos mayoría chilena. Pero hay más interés de quienes se llevan el talento de América Latina, apuntan primero a Chile y después a otros países. Y eso tiene un impacto. Entonces nosotros tenemos un problema, entre comillas, de que nuestro mejor talento, dentro de que es relativamente bueno, se está yendo al norte global y dejando de publicar o trabajar acá en América Latina, y en Chile en particular, y eso es un tema que hay que explorar. Pero por otro lado, si ven esta tendencia a la baja, hay un ecosistema que está claramente mucho más maduro en los últimos años, y está en el mismo comportamiento de América Latina. Es decir, nosotros tenemos un ecosistema hoy día que es mucho menos dependiente del norte global de lo que era antes, pero por otro lado, tenemos una fuga de talento bastante más grande que el resto de las regiones, cerca del doble más. Otro elemento que nos llamó mucho la atención es el pésimo desempeño que tenemos en desarrollo open source. Si ustedes se dan cuenta, a nivel latinoamericano el puntaje promedio es 24,7, que es bastante bajo, pero Chile tiene 13 puntos solamente. Y esto a nivel de desarrollo. ¿Y cuáles son las principales debilidades acá? Uno es open source, cuando tenemos muy poca colaboración y calidad en desarrollos de fuente abierta en GitHub, que fue la fuente que usamos para esto. Y en segundo lugar, tenemos muy pocas patentes en relación a otros países. Solamente para que se hagan una idea, entre Brasil y México concentran el 95% de las patentes asociadas a inteligencia artificial. Yo sé que es difícil patentar cosas con inteligencia artificial porque es software, qué sé yo, pero principalmente son robots que tienen integradores, más bien hardware. Y 95% está en esos dos países. Otro elemento que es una ventaja para Chile es la gobernanza. Nosotros tenemos un puntaje 56 puntos por encima del promedio. ¿Por qué? Particularmente por visión institucional. Tuvimos un proceso participativo, la política que se presentó el gobierno del presidente Piñera sigue en el gobierno del presidente Boric, se está actualizando sobre el trabajo que se está haciendo, no se hizo, no se está escribiendo de nuevo, que es algo que pasó mucho. Y la institucionalidad es bien clara y reconocida. Todos sabemos que el Ministerio de Ciencia tiene competencias acá, y el Ministerio de Economía tiene competencias acá, y existe el CENIA, o sea, hay una institucionalidad más o menos clara, ¿ya? Pero tenemos ciertas debilidades, particularmente en integrar elementos de bien común que están identificados, y esto lo pueden revisar en el índice, pero nosotros identificamos 7 elementos de bien común conjunto con la UNESCO para decir, ok, esta es una política que apunta al bien común o no, ¿m? Y eso está ahí, se compara con los otros países. Sin embargo, en regulación estamos muy al debe. Vuelvo al punto que les decía, uno esperaría que Chile liderase en ciertas cosas y no lo hace. Y en regulación, por ejemplo, no lo hacemos, estamos bajo el promedio de la región. ¿Y eso por qué pasa? Uno, porque nuestra regulación específica está pendiente. Al momento de capturar estos datos,
no se había presentado todavía un proyecto serio de regulación de inteligencia artificial. Y nosotros no estamos valorando si se regula o no, sino la existencia de una discusión, porque estamos tratando de ver cómo la madurez del ecosistema. Ya. No nos parece que buena, más regulación sea mejor, y eso es súper importante. Pero al menos que se discuta nos parecía importante, y en Chile no se estaba discutiendo. Y lo segundo es que además teníamos un retraso relativo al resto de los países de América Latina en legislaciones que son, entre comillas, habilitantes o adyacentes para estos sistemas, como privacidad de datos, como ciberseguridad, y ahí hay un desafío para la clase política. Entonces, y esto para cerrar y después pasar a las preguntas, los últimos 15 minutos, es, Chile hoy día es líder en este índice, sí, pero ¿cómo podemos mantenernos? ¿A qué cosa hay que poner atención? Uno, hay oportunidades para desarrollar capacidad de cómputo local con energía limpia en el norte de Chile. Eso es como un... Hay una brecha técnica, pero está más o menos resuelta con esta cuestión de la concentración de sales, y hay un par de experiencias. En la Universidad de Tarapacá va a abrir un centro de investigación en esto, pero ahí hay un espacio de potencial para liderar, no solamente en el índice, sino que en general, porque nosotros al menos consideramos que hay ventajas comparativas de nuestro país por la infraestructura disponible y también por el sol y todas esas cosas. Lo segundo es buscar mecanismos para generar incentivos de productividad open source. Esto no solamente es importante porque es bueno hacer cosas fuente abierta, esto nos posiciona a nivel global como un país y una comunidad eh, más relevante. Hoy día, pese a que tenemos un impacto académico grande, y se lo digo con conocimiento de causa, acá lo comentan, nuestra baja productividad y aporte como a la comunidad de desarrollo hace que quedemos, es dicotómico. Y ahí hay que hacerse la pregunta de por qué pasa eso. Lo tercero es no ser atolondrados en una discusión regulatoria. Yo creo que lo que está haciendo hoy día el Senado de la República a través de la Comisión Futuro es una buena aproximación, que en el fondo es más una ley marco con un proceso participativo que uno podría decir, pues, podría ser mejor. Sí, siempre pueden ser mejor las cosas, pero al menos está bien inspirado. Eh, y es conducente a algo, a diferencia de, por ejemplo, el proyecto de ley que hoy día está en la Cámara de Diputados, que es bastante entorpecedor de cualquier desarrollo político. Y finalmente algo que creo que es sumamente relevante es cuando ustedes vieron esta lámina de la percepción de las personas, para mí fue muy chocante. Yo pensé que los medios iban a ser mucho más críticos, y de hecho hicimos el ejercicio para Chile, también está en el índice, y uno se da cuenta que los medios, si bien son críticos, son mucho menos críticos de lo que son las personas. Hay un escepticismo instalado por la ciencia ficción o anda a saber tú qué, pero es un miedo totalmente irracional desde nuestra perspectiva. Hoy día no hay tal riesgo de hoy y en los próximos 2, 3 años. No existe un riesgo de desempleo masivo, menos de reemplazo de las máquinas por las personas para ninguna decisión, sí que nosotros se la deleguemos. O sea, hoy día, esto lo hablaba hace un rato con un investigador que es de India, que me decía, mira, el robot más complejo que viene en Boston Dynamics, el más complejo, la vanguardia que no ha salido ni un video, ese robot tiene menos capacidad de supervivencia que una tortuga en un contexto desconocido. O sea, hace 3 años era un escarabajo, hoy día es una tortuga, en un contexto desconocido. O sea, el humano tiene la capacidad de adaptarse. Esas cosas los robots no tienen. Entonces, pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decirles es que estamos muy lejos de eso. Sin embargo, la gente piensa que estamos mucho más cerca. Entonces, hay que hacer un esfuerzo por democratizar el conocimiento a través de formación y de divulgación, de darle a entender a las personas cuál es realmente el impacto de esta cuestión. Y no solamente por este miedo, sino que también porque inevitablemente esta tecnología va a penetrar profundamente y va a transformar la forma en que vivimos. Inevitablemente. No sé a qué velocidad, yo creo que va a ser mucho más rápido que lo ha hecho otras, pero no va a ser los próximos 2, 3 años, va a ser los próximos 10. Pero de aquí a 10 años probablemente la inteligencia artificial sea tan omnipresente como, no sé, el Internet o la electricidad, por la versatilidad de aplicaciones que tiene. Entonces, ahí se va a requerir cierto entendimiento básico de cómo funciona esto, de que no es magia. Y eso es un rol que es bien compartido. Eso es la presentación que tenía para ustedes el día de hoy. Les agradezco mucho haberme escuchado y si tienen preguntas, feliz de contestarlas. Rodrigo, yo tengo una, mira, te puedes ir al punto 4, donde hacías una relación con la disrupción.
unas láminas más arriba, el punto 4, más arriba, más arriba, más arriba. Ahí, ahí. Me llamó profundamente la atención este gráfico y te quería preguntar, ¿qué relación tiene esto con el nivel de innovación que logra Chile? Y he visto también que hay mucho desarrollo de startups. Entonces, uno dice, bueno, entre comillas, los startups es sinónimo de innovación, pero ¿cuál es la relación que hay entre esto y la innovación? La capacidad que tiene Chile de innovar. Estás en mute, Rodrigo, por si acaso. Ay, dale, perdona. Para mí, este fue uno de los más sorprendentes justamente por lo que tú estás diciendo. Porque uno esperaría que como es un ecosistema bastante innovador y qué sé yo, el chileno, uno, o al menos yo esperaba que tuviésemos un desempeño mejor en la penetración de estas habilidades. Sin embargo, no fue así. Eh, entonces, ¿qué probablemente está reflejando eso? Yo creo que son dos cosas. Uno, nosotros fuimos muy eh, estrechos, por decirlo de cierta forma, en la caracterización de estas habilidades. Es decir, tratamos de que reflejasen lo mejor posible inteligencia artificial, siempre resguardando que fuese representativo. Entonces, un elemento que podría ser es, eh, o lo que podría estar mostrando esto es que pese a que somos innovadores, no somos innovadores particularmente en inteligencia artificial. Otra cosa que podría estar revelando esto es que hay una desigualdad en la distribución, o más que una desigualdad, hay una concentración en la distribución de estas habilidades disruptivas y tecnológicas. Es decir, son pocas personas quienes las tienen y esas pocas personas que las tienen las utilizan para innovar en inteligencia artificial. Probablemente sea una combinación de las dos, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que esto lo que refleja es que somos, si bien aparecemos ser buenos innovadores, no somos buenos innovadores particularmente en inteligencia artificial, o bien entonces en Chile hay buenos innovadores, pero en general de la población no tenemos herramientas para eso. Eso te diría que son como las dos interpretaciones que yo veo. Ya, muchas gracias. Interesante. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta ahí a los colegas que están. Sí, hola Rodrigo, hola Oscar por acá. Muchas gracias por la presentación. Te quería preguntar sobre esos espacios de inversión privada que mencionabas en una slide más adelante. ¿Cuáles son los espacios de inversión? Porque tú hablabas de ciertos ámbitos de tanto cómputo, talento humano, etcétera. ¿Por dónde apunta esas diferencias de inversión? A ver, esta lámina lo que muestra es inversión privada, in- funding, ¿cachai? Son inyección de lucas para compra de acciones, propiedades, etc. Eh, y nosotros no lo hemos, esto no lo tengo con tanta, no puedo hablar de América Latina, puedo hablar de Brasil, puedo hablar de México, puedo hablar de Colombia, donde es más representativo. Tratamos de entender dónde se iba esta plata, en qué se usaba, ¿ya? Chile fue difícil, pero en los otros países fue más sencillo. Y en general se distribuye en América Latina en, uno, contratación de personas, son levantamientos de capital para contratar gente. Dos, eh, suscripción de contratos a gran escala con proveedores de cómputo. No hay una inversión en cómputo, más bien se suscriben, no recuerdo el nombre comercial, pero se toma un contrato con AWS o con Azure o con Google Cloud para acceder a un precio menor a cierta capacidad de cómputo para entrenar a modelos o para acceder a ciertas soluciones. Eh, Esos son como los dos asociados a inteligencia artificial donde nosotros vimos que había mayor cosa. Si tú te vas al nivel global, cuando estos 181.000 millones que están en la columna derecha, eso es, al menos en un 50%, es compra de fierro. Es decir, adquisición de tarjetas,
construcción de data centers, etcétera. Particularmente, y eso fue particularmente en el año 2022 y 2021, por la escalada de la inteligencia artificial generativa, pero también por el temor, esto es, no es oficial, pero es lo que nos han comentado algunos, que se dedican como más a esta consultoría, existió mucho temor de lo que pudiese pasar con Taiwán. Entonces hubo una compra muy rápida de muchos proveedores privados, o sea, todos se fueron a comprar tarjetas de video con microprocesadores porque no sabían si iban a ver el día de mañana. O sea, eso fue como hubo un fenómeno bien. Entonces, eso pasó en 2021 y 2022 y en parte explica por qué se invirtió tanto en cómputo. Eh, Última parte, ¿en qué se podría invertir en América Latina? Hay, no sé, hay muchas cosas porque al final, aquí yo ya no soy especialista como en fondos de inversión, esas cuestiones, pero claro, tú ves las cosas en las que invierten los fondos privados en el norte global y en verdad invierten en cualquier cosa. Entonces, no son los medios proyectos tan sofisticados, son bastante parecidos a los que hay acá. El tema es que hay un ecosistema un poquito más fluido. No, obviamente hay muy buenos proyectos, pero lo que te quiero decir es no es tan radical la diferencia. No es como para justificar que sea 20 veces menos en América Latina, pese a que tenemos el 20% de la población. ¿Cachai? Uno podría esperar que hubiese más plata acá. Y la pregunta es ¿por qué no hay? Eh, y la respuesta no la tengo muy clara, en verdad. Yo creo que tiene que ver con ambiente socioeconómico. No hicimos esta comparación como con otras industrias, ¿cachai? Pero probablemente intuyo que estamos más abajo de otras industrias. Gracias, Rodrigo. Bien, aprovechen de hacer algunas preguntas. Está interesante el tema. Rodrigo, por acá Marcelo Faúndes, un gusto, gracias por la charla y las reflexiones. Y quisiera focalizarme en dos habilitantes que tú mencionaste que tenemos que tener preocupación. El primero era capital humano. Y básicamente, como esa fuga de capital humano, que es bueno, estamos teniendo harto. Y ahí la pregunta es cómo ese habilitante conversa entre las famosas becas Chile y retornar con capacidades avanzadas y no tener dónde ejercerlas en la realidad chilena, ya sea en la universidad o en el mundo privado. Esa es mi primera reflexión y cómo lo ves tú. Y la segunda, en la capacidad de cómputo, y que me llamó mucho la atención el mensaje de incipiente uso de la nube. Y desde mi mirada, que estamos tratando de empujar esto como una actividad interesante, a veces chocamos con regulación también, que nos dice que los data centers tienen que estar en Chile, que no podemos sacar los datos fuera del país porque hay regulaciones que lo impiden. Entonces, ahí también, cómo esa conversación a nivel de la regulación o el Congreso y todo eso se puede empujar o apalancar esos dos habilitantes que fueron como mi reflexión. Muy buena. A ver, voy a partir por la primera. Si yo veo los números a nivel global, te diría que Becas Chile debería ser un programa replicado en todos los países de América Latina, porque evidentemente fue lo que generó la madurez acelerada del sistema. Sin embargo, es perfectible en varios aspectos, pero para ciencias de computación y cosas más o menos cercanas a esa disciplina, el problema de reinserción en Chile no existe. No existe. O sea, si hay un doctor, claro, si sus expectativas de renta son, no sé, $300.000 al año, sí, probablemente le cueste insertarse en Chile, pero si alguien se va a estudiar un magíster en ciencia de computación o parecido, o un doctorado y vuelve a Chile, se lo van a pelear. Del sector privado, del sector público y de la academia. No, te lo digo así, nosotros en el CENIA tenemos que traernos gente de afuera. ¿Cachai? Tenemos gente de Sudáfrica, gente de Ecuador, porque en Chile están muy por encima de lo que podemos pagar. Alguien de ese nivel. ¿Cachai? Entonces, ¿y eso por qué? Bueno, eso desde mi punto de vista es oferta y demanda, hay un tema de mercado. Necesitamos más gente. ¿Ya? Hay una brecha de capacidad. Y ahí obviamente Becas Chile no es la solución. Ahí hay que buscar otros mecanismos. Desde nuestro punto de vista es la promoción de vocaciones tempranas. Es decir, nosotros debiésemos, no solamente nosotros, yo creo el Estado, la industria, que es la más preocupada de esto, y el CENIA y todos los actores del ecosistema, debiesen apuntar a primero medio, incluso desde
sexto básico en mostrar que no estoy hablando de carreras STEM, y esto creo que es súper relevante de entender. Estoy hablando de que aproximar nuestra vocación hacia la inteligencia artificial, sea desde las humanidades, desde la ingeniería, desde las matemáticas, es necesario y es relativamente urgente. Eh, por- y creo que es súper importante verlo desde una perspectiva multidisciplinaria. Esto no se trata de que tengamos más programadores, que es importante. Se trata de que la mayoría de las carreras del futuro y del ejercicio profesional y no profesional, pero laboral del futuro, va a tener algo de inteligencia artificial. Entonces tú tienes que tener ciertas competencias asociadas. Y van a estar especialistas de ética en inteligencia artificial y lingüistas en inteligencia artificial y así sucesivamente. Entonces, esa sería mi prioridad, más que educación terciaria en Chile. La educación terciaria de Chile hoy día está bastante resuelto. Tiene que aumentar el volumen de la entrada. Y respecto a lo de nube y cómputo regulación, eh, es que ese es un temón regulatorio. Depende, si tú me preguntas a mí, eh, yo creo que hay ciertos datos que tú no puedes tener en un espacio soberano que no sea, me da lo mismo que los operes, si es un privado, si es público, pero que sea tu espacio soberano con tus reglas. No todos los datos, ciertos datos, ¿cachai? Pero, por ejemplo, yo no, más allá uno podrá opinar, bueno, cuáles son las medidas de seguridad, pero los datos del Estado Mayor Conjunto, por ejemplo, yo los tendría en solo Chile. Más allá de que le hagan ciberataques todos los días, pero los seguiría teniendo en suelo chileno. No los movería por mucha seguridad que me ofrezcan afuera. Eh, Ahora, claro, esa definición es bien difícil y es un tema como cuáles son aquellos datos que tú no puedes sacar y cuáles no, porque hay otros datos que no tienen ningún sentido, no sé, datos comerciales quizás, que están anonimizados. Claro, ¿por qué no los voy a poder sacar? Pero ahí yo creo que hay que encontrar un punto medio desde mi punto de vista, así como de decir algo, un punto medio entre la regulación que tienen los norteamericanos, que es súper laxa en esta cuestión, súper laxa a nivel regulatorio, te permite cualquier cosa, pero claro, tienen la ley patriota, entonces puede hacer cualquier cosa, pero el día puede llegar el tío Sam y decirte, pásame los datos y fuiste, y pueden hacerlo. Eh, y los europeos, que claro, se ponen en muchos lugares y es bastante más sofisticada su legislación, pero yo creo que es sofisticada y es inaplicable en Chile por una cuestión que hablábamos ayer acá, que al final se construye sobre otras regulaciones. ¿Cachai? No es que los europeos hayan llegado y hayan dicho, ya, esta va a ser la ley de inteligencia artificial. No, esa ley de inteligencia artificial se sostienen muchas regulaciones que nosotros no tenemos todavía. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que un buen, una buena solución a ese problema sería, por una parte, tener harta infraestructura en Chile, más infraestructura en Chile, y por otro lado, facilitar los procesos de nube. En fondo, ojalá tener más nube en Chile, no tener tanta nube afuera. Yo creo que nosotros tenemos potencial para tener una nube más barata y eso además tendría ciertas consecuencias de externalidades positivas. Las capacidades de cómputo son imanes de talento. Hoy día en América Latina no hay mucho cómputo de estas características. Y si uno pudiese desarrollar eso, podría traer más talento, pero eso es otra historia. Ya, No sé Rodrigo, si mira, respondí. Sí, totalmente. Gracias, Rodrigo. me pregunta Felipe Blin, dice, ¿cómo proponen cambiar el mindset, la mentalidad de las empresas para que utilicen este conocimiento chileno y la capacidad existente en ingenieros y especialistas, entre paréntesis, magísteres y doctores, para evitar la subcontratación extranjera, digamos? Afuera. Mm, bueno, si supiera, lo haría, pero porque es un cambio. Yo voy a partir de lo último. La subcontratación afuera desde bueno, la India, China, Uganda, etcétera. Hay harta subcontratación para soluciones de inteligencia artificial, particularmente hay, pero para varias soluciones, como de programadores y código y qué sé yo. Eh, y, y- y es una cuestión de costo, ¿cachai? Ahora, entonces, lo que yo he visto que hacen algunas empresas es que toman un
PM, un Project Manager, y le enchufan un grupo de compadres que están al otro lado del Atlántico y más allá. Y, y funciona. ¿Eh? Pero claro, eso, te voy a dar como mi visión. Yo creo que eso es inevitable, pero que no te da la misma calidad. O sea, yo lo he visto, ¿cachai? He visto gente que está desarrollando modelos de lenguaje, tratando de fine-tunear para español chileno ciertos modelos y no te da, porque los tipos no cachan. Tú tienes que tener, y tampoco te basta con un PM. Cuando esto se desarrolle, en el fondo, cuando este mercado sea realmente competitivo y las empresas ya empiecen a integrar de manera más o menos, o no más, no más o menos, más formalmente soluciones de inteligencia artificial en su negocio, yo te aseguro que el mercado local va a crecer porque va a ser de mejor calidad si nosotros estamos muy por delante en capital humano avanzado que la mayoría de los países de América Latina. En esta materia en particular, ¿ya? No en general, en esta en particular. Lo cual es bastante sorprendente porque somos bastante pequeños. Entonces, desde mi punto de vista, ¿cómo cambiar eso? Creo que va a pasar solo cuando quienes usan esto se den cuenta de que los proveedores chilenos tienen mejor calidad en sus soluciones finales que el resto. Ok, ¿alguna pregunta? Aprovechemos que está Rodrigo aquí. Si no, en todo caso, Carlos, me han pedido me han preguntado si vamos a compartir el video o enviar la PPT. Ahí usted Sí, se pronuncia. sí, esta sesión se está grabando. Generalmente subimos los videos que podemos subir, valga la redundancia, porque hay veces que mucho contenido tiene propiedad intelectual, pero en este caso no. Así que vamos a subirlo a nuestro LinkedIn probablemente y tiene que estar atento también a esa red social en particular, que estamos constantemente subiendo temas como lo del Club CIO, temas como algunas oportunidades que existen de participar de actividades como América Digital que les presenté un inicio y otras cosas como le llamamos nosotros avisos parroquiales. ¿Ya? Sí, hay un tema detrás de todo lo que... Esto es para cerrar, Rodrigo, yo creo que es muy preocupante. Hace rato que venimos escuchando que Chile no logra dar salto en productividad, que somos mainstream adopters, que esperamos que otros innoven, eh, eh, y nosotros somos más bien, eh, digamos, somos los que estamos como tomando la ola de la innovación que otros ya han aprovechado antes, etcétera. Entonces, yo veo que el capital social que tenemos como país está muy atrás en términos de educación. Entonces, por el amor de Dios, yo creo que la educación en este país es algo fundamental y que han pasado años de años de años, se han hecho cientos de miles de millones de inversiones, uno ve el resultado de los CINCE y no logramos ir cerrando las brechas. Yo creo que como país ahí tenemos un problema del porte de un buque, Rodrigo. No sé cuál es tu opinión, no sé cuál es la opinión del resto, pero para mí, si yo, no sé, fuera una autoridad y me dieran a escoger entre los principales focos, yo te pondría ese como el primero de todos, porque veo que estamos muy atrás ahí. Y no salimos, no salimos, no salimos, y eso me preocupa. No sé qué opináis tú, Rodrigo, qué piensan los demás. Abro el debate. Yo soy Pesimista. menos pesimista. A ver, evidentemente hay un estancamiento en una mejora que tuvimos en muchos indicadores sociales y en parte el estancamiento en productividad es muy evidente, ¿cachai? Eh, Francamente, me llama la atención, para mí, porque hemos tenido distintas reformas en temas educacionales que nos han permitido seguir mejorando, no tan rápido como antes, pero tuviste una reforma relativamente cuestionable
desde la perspectiva de productividad en educación superior, pero para mí el gran tema donde está así como la captura, compadre, a nivel grotesco es en el sistema de capacitación. Y ahí es donde, Capacitación. sí, el sistema de capacitación, para mí el sistema de capacitación chileno es lo que explica esa muy baja penetración de habilidades que vimos en otros espacios, en otros países. El sistema de capacitación chileno está tremendamente obsoleto. Estaba ya obsoleto hace 4 años atrás, no se ha reformado y con esto está aún más obsoleto. O sea, yo creo que eso es un elemento donde los pocos que hacen bien la pega no les alcanza para subsidiar la gran mayoría que hacen muy mal la pega. El sistema de capacitación en Chile de formación continua a través de Sense y las franquicias y todo eso no tiene ningún impacto, no tenía ningún impacto. Es mucha plata que estamos tirando a la basura desde mi punto de vista. Eh, Así que yo soy más optimista respecto al tema de formación, pero mucho más crítico del sistema de capacitación, porque al final es ahí donde están las fichas de la reconversión. Es el único instrumento que nosotros tenemos para los cabros que están saliendo hoy día. eh, Son cabros que son relativamente nativos digitales, pero las Mm. personas, no sé, de sobre 40 años, fuerza laboral media, bueno, no tienen herramientas para enfrentarse a lo que viene. O no tienen tantas herramientas como uno esperaría. Y a mí me parece que eso es realmente urgente de resolver. Y la única forma de entregarle eso, o no es la única, pero sería la mejor, sería a través de un sistema de capacitación que realmente funcionase. ¿Y cuál sería el role model en ese sentido sobre el cual podríamos imitar, a tu juicio, en este estudio o la experiencia que tú tienes? ¿Qué No sistema tengo de idea. capacitación a nivel del mundo deberíamos mirar? No sé. No, solo sé que es malo. Recojo tu pregunta, voy a mirar uno, voy a estudiarlo, voy a preguntar estando acá, porque no lo tengo claro. Creo Bueno, que hay que mirar muy bien la estructura productiva, cuáles son los roles. Sí. Lo único que sé, y esto lo vi en la universidad, es que no tiene impacto. O sea, no hay un impacto marginal de la cantidad de luz que está sirviendo. ok. No sé si alguien más de ustedes quiere hacer algún comentario para ir cerrando. Don Lucho, don Peter. Bueno, entonces vamos cerrando. Muchas gracias, Rodrigo. Voy a presentar un segundito. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta interesantísima charla que nos hizo Rodrigo. Darte las gracias, Rodrigo. Esperamos poder seguir interactuando con ustedes más colaborativamente para poder seguir desarrollando este tema de la inteligencia artificial de una manera concreta, ¿no? Y que evidentemente genere beneficio. Darle las gracias a los partners también, a Coacil Logicalis, a GTD y a ProactivaNet, que hacen posible este espacio, y a nuestros partners, la revista Trentic y a socio de gestión de talento IT Hunter. Los dejamos invitados para la próxima sesión, que va a ser el 18 de octubre, también va a ser remoto, y donde va a venir a hablar Rodrigo Sandoval. Ahí te dejamos cordialmente invitado, Rodrigo, porque él nos va a mostrar en qué está esto del RPA, ¿ya? Rodrigo se ha metido mucho en la práctica de desarrollar soluciones. De hecho, él desarrolló un software de RPA y creo que tiene bastantes cosas que decirnos en la práctica. No se olviden de postular sus proyectos para la ceremonia de premiación del Club CEO, que vence el 27 de octubre. ¿Ok? Y por mi parte, bueno, darle las gracias a todos los asistentes y los dejamos invitados a la próxima sesión del Club CEO. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Matías, y muchas gracias, Carlos, y a todos.